Hola, quiero agradecer a la Asociación Corpus Juris de la Facultad de Derecho de la UPC por haberme invitado a esta breve presentación. El tema que quiero abordar es el ejercicio del derecho en el siglo XXI. Muchos de ustedes, estudiantes, va a llegar un momento en el que van a terminar la carrera, se van a graduar y van a tener distintas opciones sobre cómo ejercer profesionalmente aquella carrera que han elegido. Y esto les ofrece muchísimas oportunidades. Pueden dedicarse a trabajar en el sector privado, eh, pueden trabajar también en el sector, en el Poder Judicial, dependiendo de qué cosa sea aquel campo del derecho que les atrae, y también pueden trabajar en el sector público. Cada una de estas opciones que van a elegir tiene sus ventajas, sus desventajas, pero eh, lo importante es que reconozcamos conozcamos que el derecho hoy día nos permite muchísimas oportunidades y es muy rica las distintas opciones y en la medida que ustedes sean curiosos, buenos trabajadores, hayan estudiado, tengan una buena formación, un poco el límite lo irán estableciendo ustedes. Eh, entonces quiero relatarles tres experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera profesional que apuntan a esta noción que hoy día hay muchas cosas en el ejercicio del derecho que nos dan una visión internacional de las cosas. Cuando yo terminé de estudiar mi maestría en el extranjero y regresé al Perú, al poco tiempo ingresé a trabajar, después de haber estado en el sector privado por un par de años, entré a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas en 1992. Y entré a trabajar como consultor, no era un funcionario de carrera del ministerio, entré a trabajar como un consultor del Banco Mundial. El Banco Mundial tenía un mecanismo para contratar consultores y asignarlo a desarrollar tareas específicas. En ese entonces estaba mucho por hacerse. La situación económica que se había heredado a inicios de los 90 era dramática. Había muchas cosas sueltas en el frente interno, en el frente externo. El terrorismo todavía seguía lamentablemente relativamente activo en el Perú, bastante activo en el Perú. Entonces, específicamente, yo entré a trabajar en el ministerio en los aspectos relacionados con la deuda pública. ¿Qué cosa es la deuda pública? La deuda es deuda que debe el Estado, sobre todo a el extranjero, a extranjeros. Durante los 70s y 80s habían habido muchísimas operaciones de endeudamiento externo que sirvieron para financiar en el Perú mucha de la actividad empresarial estatal que se desarrolló en esos años. Proyectos mineros, proyectos de irrigación, eh, incluso obra pública, carreteras, muchas cosas se habían financiado recurriendo al endeudamiento externo. Y para ilustrar un poco el endeudamiento externo, el endeudamiento público externo puede estar originado en cuatro categorías. En primer lugar es el endeudamiento que se tiene de gobierno a gobierno, es decir, el gobierno francés le otorga un financiamiento al gobierno peruano y esa es una financiación gobierno a gobierno, o el gobierno norteamericano. Le da un financiamiento al Perú para adquirir cierto tipo de productos, ciertos tipos de maquinarias que son que el gobierno francés, por ejemplo, quiere fomentar la exportación, entonces le da un crédito gobierno a gobierno. El gobierno japonés nos dio créditos de este tipo, el gobierno norteamericano nos daba unos créditos para adquisición de alimentos, el gobierno francés. Entonces, la primera gran categoría de deuda pública, estoy hablando solamente de deuda pública externa, es deuda de gobierno a gobierno. La segunda es deuda con los organismos internacionales. Ustedes seguramente habrán oído hablar del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo.
de la Corporación Andina de Fomento. Todos esos son organismos multilaterales, una especie de cooperativas, porque son usualmente los países los que son los socios de esas, y hay ciertos mecanismos de votación, pero esos organismos tienen acceso al financiamiento, se obtienen recursos, así como obtienen recursos los bancos en el Perú, los bancos captan recursos, igual los organismos multilaterales captan recursos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prestarlos a los países. Entonces, la segunda gran categoría de deuda era la deuda pública con los organismos multilaterales de crédito. La tercera es deuda con proveedores, es decir, algunos proveedores que habían vendido equipos o vendido maquinarias, en fin, a empresas estatales, estaban considerados como deudas con proveedores. Y el cuarto grupo, que es fundamentalmente en el que yo más trabajé, es la deuda bancaria, es decir, deuda de los bancos, Citibank, Chase Manhattan Bank, Midland Bank, algunos de estos bancos ya han desaparecido, el Bank of Tokyo, Toronto Dominion Bank, diversos bancos que a lo largo de los años 70 y 80 le habían dado financiamiento o a empresas de propiedad del Estado o directamente al gobierno, al Estado peruano. Entonces, todos estos endeudamientos estaban específicamente contenidos en contratos de crédito que tenían las reglas básicas de ese contrato, pero una cosa muy importante es que estos contratos tenían sujeción a las leyes y tribunales internacionales. Ese es un aspecto muy importante que quería resaltarles porque ahí tienen la conexión de esta especie de globalización. Entonces, muchos de estos contratos, por millones de dólares, estaban sujetos a tribunales y competencias internacionales. Yo les estoy resumiendo, pero estos contratos se habían suscrito a lo largo de 20 años, o sea, eran muchos contratos por montos importantes. Yo diría que eran unos 35, 40 contratos de crédito por millones de dólares cada uno de ellos, que estaban dispersos y en los cuales el Perú había incumplido obligaciones de pagar, de devolver los créditos, básicamente entre el 85 y el 90, en el periodo en el cual el Perú se aisló de la comunidad mundial, se aisló por completo. Entonces, durante esos años, cuando entré a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas, teníamos un conjunto de contratos sueltos, contratos a los cuales no se había estado ni siquiera seguimiento, ni pagando intereses, ni pagando comisiones adeudadas conforme a los contratos. Y estos eran contratos sindicados, que era muy importante porque cada contrato a su vez tenía una serie de otros miembros de ese sindicato que eran acreedores del Perú. Y una cosa muy importante que me gusta a mí relatar en los cursos que dicto en la Facultad de Derecho, es el hecho que muchos de estos contratos tenían lo que se denomina la garantía de la República del Perú. Es decir, si no pagaba el deudor original, una empresa estatal, en virtud de la garantía, el acreedor iba directamente contra la República del Perú para exigir el pago. Entonces, a partir de los 90, en el Ministerio de Economía y Finanzas nos sentamos y decimos, bueno, hay que buscar arreglar con estos bancos. Una cosa muy importante es que los bancos, para evitar la prescripción de su derecho a cobrar esas deudas, habían iniciado una serie de acciones judiciales contra la República del Perú y contra las empresas estatales. Esto fue una cosa muy delicada porque eventualmente podrían empezar a obstaculizar o a trabar el comercio exterior peruano, que en esos años era de alguna manera desarrollado por empresas públicas que comercializaban metales, que comercializaban harina de pescado. Entonces se corría el riesgo que las exportaciones peruanas
hechas por empresas públicas pudieran ser embargadas en virtud de esos contratos que se habían iniciado en jurisdicciones internacionales. Entonces, dentro del proceso de negociación, se logró en primer lugar detener estos juicios, pero tampoco es fácil detener juicios sin una justificación, porque los jueces también en esos países son evaluados en función de si mantienen activos los juicios, no les gusta acumular procesos judiciales que no están activos. Entonces, una primera tarea fue lograr ordenar, y estoy hablándoles de juicios que estaban iniciados en las Cortes de Nueva York, en Luxemburgo, en París, en Londres, en Canadá, en distintas jurisdicciones. ¿Por qué esas jurisdicciones? Porque cada una de esas se había originado en contratos. Entonces, este proceso fue un proceso muy largo, muy interesante, muy dinámico. Viajábamos una vez cada mes a Nueva York a negociar los acreedores. Habían nombrado un comité integrado por la mayoría, por una serie de bancos, por 10 bancos, y nosotros, los peruanos, interactuábamos con ese comité que presidía Citibank, que es un banco muy grande en Estados Unidos. Entonces, todo este proceso duró varios años, fue un proceso muy dinámico, muy interesante desde el punto de vista profesional, y se los menciono ¿por qué? Porque en el sustento de muchas de estas cosas había aspectos legales, se dan cuenta, temas de prescripción, potenciales prescripciones, tema de potencial embargo sobre actividades desarrolladas por empresas estatales, cuestionamiento respecto de ciertas instituciones en el Perú, por ejemplo, el Banco Central de Reserva. Teníamos que decir que no es parte del gobierno, no es parte del Estado peruano, sino que es una institución autónoma e independiente, conforme a la Constitución. Eso quedó mucho más claro en la Constitución del 92. Entonces, todo esto se los digo porque tenía un gran sustento jurídico, y desde luego el equipo negociador que yo integraba también habían muy prestigiosos economistas, pero detrás subyace a mucho de esto el tema legal. Y además también hubo un tema relacionado con esto, que es que el Perú recompró eh, parte de su propia deuda, que fue una operación bastante audaz, pero la recompró de una manera silenciosa, es decir, los acreedores no sabían que el Perú estaba recomprando parte de su deuda a través del Banco de la Nación, que había contratado a un agente. Es como si uno tuviera una deuda hipotecaria y no la paga durante mucho tiempo, el banco la vende a un estudio de abogados, y ese estudio de abogados puede llegar a una... bueno, nosotros los peruanos éramos el estudio de abogados que estábamos comprando la deuda a los propios acreedores, y así terminamos comprando un tercio de la deuda. Entonces, cuando ya se puso sobre la mesa toda esta transacción, resultó que el Banco de la Nación era acreedor del Banco de la Nación, y con esa confusión extinguimos una parte significativa de la deuda, un tercio de la deuda que la habíamos recomprado a un precio menor a su valor nominal. No los quiero enredar con ese tema, pero entonces este es un tema muy rico, que es la primera experiencia que les quiero relatar. Lo segundo es, a partir del 2001, yo trabajaba nuevamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, y el ministro de ese entonces me nombró como el representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el Banco Interamericano de Desarrollo, una de estas instituciones multilaterales a las que me he referido. Y me tuve que mudar a Estados Unidos, desde luego, a Washington. Eh, y como una cosa anecdótica, mi primer día de trabajo en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue el 11 de septiembre, es decir, el día, si no recuerdo mal, fue un martes, el día que hubo este ataque contra las torres en Nueva York, que no era la ciudad en la que yo estaba viviendo, pero sí hubo este ataque, este avión que estaba, sí hubo uno que cayó en el Pentágono, y además había sospechas de que iba otro avión a caer en la Casa Blanca. Y el BID queda
a una cuadra de la Casa Blanca. Entonces fue una situación de pánico generalizado. Pero lo que les quería contar del BID es, el banco, como les decía, presta dinero que capta a su vez en los mercados internacionales, y presta dinero para financiar proyectos en donde le va a agregar algún valor o, o, o en aspectos sociales o en aspectos ambientales, va a asegurar que el proyecto se desarrolla bajo criterios muy estrictos en cuanto a consideraciones sociales o en cuanto a consideraciones ambientales, o mejorar desde el punto de vista de la contaminación que puede producir cierto tipo de industria. Entonces, con este antecedente les cuento que yo participé muy activamente, como era el representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el propio directorio del BID, en un préstamo emblemático que se dio para desarrollar parte del proyecto de gas de Camisea. En el 2002, 2003 todavía no se había inaugurado el proyecto que hoy día nos ha traído tantos beneficios a los peruanos, que es el proyecto de gas. Es decir, traer el gas desde la Convención hasta Lima para una serie de actividades que se desarrollan a partir del gas, entre ellas la generación de electricidad. Entonces, regresando al 2003, 2004, hubo mucha discusión alrededor de si el BID debería de financiar un proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hubo mucha oposición inicial de ONGs ambientalistas, que son muy poderosas en Estados Unidos. The Nature Conservancy, Friends of the Earth, Amazon Watch. Hay unas ONGs que son muy poderosas en Estados Unidos y que no veían con buenos ojos que el Banco Interamericano financiara una operación que, como la veían en Estados Unidos, algunas de estas ONGs están alterando la zona prístina, la selva maravillosa, la maravillosa selva peruana, y están causando mucho daño ambiental y además afectando las relaciones con las comunidades. Entonces, y una cosa importante es que el directorio del BID toma decisiones por consenso, es decir, no hay votaciones, son 16 miembros del directorio y cada operación de préstamo es aprobada por el directorio. Pero usualmente hay una discusión, a veces se hacen ciertas recomendaciones, pero siempre se aprueba por consenso, no hay votaciones. Cada país tiene un porcentaje, es como un accionista, tiene un porcentaje de votos, pero nuevamente les reitero que las votaciones siempre son por consenso, porque ya la administración ha hecho un buen trabajo de ir anticipando el tipo de observaciones que podría hacer el directorio, entonces las resuelven, y cuando someten a consideración del directorio, la mayoría de los préstamos son aprobados. Hay algunos préstamos que no son aprobados. Entonces, ¿cuál era la preocupación? Ya se las dije. Y como resultado de la intervención del banco, se tuvo que exigir que la empresa que iba a desarrollar este proyecto mejorara sus estándares para desarrollar este proyecto, sus estándares ambientales y sus estándares sociales. Por ejemplo, cuando el BID entró a considerar este préstamo, a lo largo de toda la ruta del gasoducto, ya la empresa que iba a desarrollar, que estaba desarrollando este proyecto, había firmado acuerdos de compensación económica con la totalidad de los propietarios, en algunos casos propietarios, personas naturales, personas jurídicas, comunidades, sobre todo en la zona altoandina, que ya habían firmado con la empresa convenios para permitirles el paso del gasoducto y el uso de sus tierras en alguna fracción. Y además compensaciones por cualquier perjuicio que se les pudiera causar. Bueno, como resultado del hecho que ingresó el banco, se revisaron la totalidad de esos convenios, eran más de 200 convenios, y en algunos casos se mejoraron esos convenios. ¿Por qué? Por exigencias del Banco Interamericano. Y lo mismo pasó en Pisco, porque hay una planta que se llama la planta de licuefacción que está ubicada en Pisco,
cerca a la zona de San Andrés, de donde se extrae digamos, los balones de gas que llegan a Lima vienen de esa planta en Pisco. Entonces, originalmente hubo mucha oposición en Estados Unidos de por qué se va a alterar la bahía de Paracas. Entonces, hicimos un viaje con el directorio, les mostramos que esto no era una afectación directa, que estaba mucho más alejada de la zona maravillosa, de la zona de la reserva de Paracas, y se exigieron ciertas modificaciones a la manera como se iba a construir esta planta de licuefacción. Y se hicieron, o sea, el inversionista privado cambió mucho del diseño de esa planta, incluso la manera como se lleva el producto que elabora esa planta es por unos cables submarinos para no contaminar, y además se creó un fondo para proteger la bahía que todavía está subsistente. Entonces, es un fondo por una cantidad no importante, digamos, importante para un negocio privado, pero que es muy significativa para mantener la reserva y permanentemente estar monitoreando. Y finalmente con todo este, y además este fue un esfuerzo descomunal, porque yo trabajaba desde luego en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, pero tenía el apoyo de la embajada y fue todo un esfuerzo de convencimiento al directorio que este proyecto se iba a asegurar. Y después de aprobado el desembolso del préstamo de 75 millones de dólares, el BID mantuvo durante 3 o 4 años un monitoreo constante y hacía reuniones en las cuales se escuchaba los puntos de vista de los distintos actores en el proceso, y hasta ahora todo ha ido muy, muy bien. Y esto es el segundo caso que quería contarles porque es un poco, nuevamente, esta dimensión internacional, y todo esto tiene un contenido jurídico, porque al final fue un contrato de préstamo de 75 millones de dólares que le dio el BID para la construcción del gasoducto, que es el que hoy día trae el gas desde la Convención hasta el Citygate ubicado en Lima, ¿correcto? Fue un tema políticamente complejo en Estados Unidos, había la reelección del entonces presidente Bush y no se quería abrir un frente con las ONGs ambientalistas, en fin. Al final, el directorio del banco, ¿cuál fue el logro? El gran logro que hicimos es que Estados Unidos no votara en contra del préstamo. Se abstuvo por estas consideraciones políticas, pero en el fondo miró muy bien, muy favorable el esfuerzo que se había hecho por mejorar los estándares ambientales y los estándares sociales en este proyecto. Votaron a favor del proyecto países como Alemania, Francia, Japón, una serie de otros países que también tienen mucha sensibilidad por tratamientos ambientales y sociales, y ese fue el gran éxito de la aprobación del proyecto de gas de Camisea. Y el tercer tema que les quiero relatar es un poco más dentro del ámbito privado, pero es un caso en el que estoy involucrado, que es en el 2007, en el 2008, coincidentemente con la crisis financiera mundial, surgió el caso de una pirámide, es la mejor manera de llamarlo, que había venido operando durante 10, 12 años, pero que recién se notó cuando las aguas en el mundo, producto de la crisis del 2008, descendieron de nivel, y fue el mismo año, no sé si ustedes recordarán, que Madoff, que había sido un inversionista norteamericano, se descubrió que había estafado a mucha gente. Bueno, una cosa parecida pasó con Stanford International Bank. Nos suena un banco de prestigio, un banco grande, pero en realidad era una pirámide. Era una operación que había desarrollado un hombre muy ingenioso, Sir Alan Stanford. ¿Qué cosa hizo? Y esto es muy interesante porque involucra nuevamente muchas jurisdicciones. Él había creado un banco en un país que no nos va a sonar mucho, que se llama Antigua y Barbuda, que son dos islas preciosas en el Caribe. Y había logrado desarrollar una muy buena relación con muchas de estas autoridades, con el gobierno en pleno, en realidad, porque es una economía enana realmente,
y tenía licencia en un banco constituido en Antigua y Barbuda que se llamaba Stanford International Bank. El apellido de este señor y se llama Stanford International Bank. Y este banco, ¿qué cosa hacía? Pagaba unas tasas de interés ligeramente superiores a las que pagaba la banca comercial tradicional en distintas partes del mundo. Entonces, a lo largo de estos 10, 12 años, captaba clientes, para ser concretos. Imagínense que los bancos comerciales, que el Citibank, que el JP Morgan, que estos bancos pagaban 5.50 por depósitos a sus clientes, 5.50 anual, por decir cualquier cifra. Entonces, Stanford International Bank pagaba 6, y por ese medio punto de diferencia atraía mucha clientela. Pero pagar 6 quiere decir que uno tiene un buen negocio, digamos, invierte bien ese dinero para poder pagar esas mejores rentabilidades. Bueno, no tenía ningún dinero, lo que hacía es captaba nuevos clientes y con esos clientes lo que es la típica pirámide. Entonces, ¿cómo operaba este banco? Este banco captaba el dinero, como ustedes saben, físicamente se puede captar en distintos sitios. Entonces, embaucaba, convencía a sus clientes que vayan a Miami, o lo hacía acá en Lima también, y depositaban la plata, le daba uno sus ahorros al banco, y ese banco lo registraba en Antigua. ¿Correcto? Era como que el banco estaba recibiendo esa plata en Antigua. ¿Y qué cosa hacía el banco? De ahí lo mandaba, canalizaba físicamente los fondos a través de transferencias bancarias, lo mandaba a Toronto Dominion Bank en Canadá, y Toronto Dominion Bank a su vez lo reportaba y lo contabilizaba en Dallas, que era la sede administrativa y donde vivía Sir Alan Stanford, ¿correcto? Entonces, mírense las complejidades. Uno, enamorar a clientes para que saquen su plata de bancos súper sólidos, como el BBVA, como Citibank, y meterlos en un banco no tan conocido que se llama Stanford International Bank. Dice uno, bueno, si es un banco y está constituido en Antigua y Barbuda, será un banco bueno. Ahí está el gran problema. ¿Por qué? Porque estos depósitos que uno hacía a través de Stanford International Bank no tenían ningún mecanismo de protección. Es decir, ustedes saben que los depósitos que todos nosotros hacemos en los bancos peruanos, están amparados por un seguro que es un seguro que está respaldado por el Estado peruano. Es decir, hay un seguro que está cubriendo una parte pequeña, pero es una parte de los ahorros. Entonces, en la eventualidad de que quiebre un banco, por lo menos cierto nivel de depósitos son pagados automáticamente con cargo a este seguro. Bueno, la gente que depositó su dinero en Stanford International Bank no tenía ningún seguro. Es más, los estados de cuenta, que yo he revisado porque después he tenido algunos clientes de esto, al final la letra fina de los estados de cuenta dice, están en inglés porque supuestamente son emitidos en Estados Unidos, dice, esta cuenta no se encuentra cubierta por el FD, el Federal Deposit Insurance, en Estados Unidos se llama FDI. Entonces, pero por supuesto la gente no conocedora de los aspectos legales ni de los aspectos financieros se quedaba feliz con sus intereses de 6% y no miraba la letra fina abajo, que si la hubiera visto un abogado le hubiera dicho, oye, ojo, esto estás corriendo riesgo de un país que prácticamente no es un país, es un paraíso fiscal, es una isla preciosa, pero no hay ningún respaldo a que ¿qué pasa el día que quiebre? ¿Qué pasó? Nuevamente, regresando al 2008-2009, quebró este banco. Y esto afectó a miles de depositantes. Los depositantes que habían confiado en esta especie de figura entretenida, porque era un tipo muy pintoresco, típico que encantador de serpientes, de la noche a la mañana se dieron cuenta que se desmoronaba todo el Stanford International Bank. Y que no había activos contra los cuales acudir.
Y ha sido un proceso muy dramático para mucha gente. Mucha gente había depositado sus ahorros en 2 estados en Estados Unidos, en Texas, de donde era Sir Alan Stanford, porque él operaba desde Dallas, y Luisiana, que es un estado contiguo, ambos estados muy vinculados a la actividad del petróleo, porque hacen operaciones de petróleo en el Golfo. Entonces, muchos de los depositantes eran jubilados, que durante años habían estado haciendo sus depósitos en la esperanza de cuando pudieran jubilarse, o sus ahorros, cuando pudieran jubilarse tuvieran esa plata guardada. Entonces todos esos depositantes se vieron afectados. Igual mucha gente en México, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Entonces, y por estas cosas del destino, yo he logrado participar en un comité designado por un juez federal, porque hay un juicio en Dallas, y he tenido la suerte de ser nombrado como el único representante no norteamericano, porque son 7 miembros, de los cuales 4 son abogados litigantes, 3 abogados de Dallas, un abogado de Nueva York y 2 otros inversionistas afectados directamente. Entonces constituimos lo que se llama el comité asesor para el propósito de la liquidación de estos activos. Y como no hay muchos activos que liquidar, básicamente nuestra función se concentra en haber iniciado, o a través del comité o a través del liquidador, acciones judiciales contra muchas instituciones que colaboraron en esta estafa, en esta pirámide, contra estudios de abogados, contra firmas de auditores, contra el Toronto Dominion Bank. ¿Por qué? Porque de alguna manera, en opinión de la demanda que se ha iniciado, que todavía no está resuelta, canalizaban los fondos a través de Canadá para que el regulador norteamericano no sospechara esa plata que está viniendo de Antigua directamente a Dallas. Es un poco sospechoso. Entonces, la plata no se registraba como ingresando de Antigua, sino como ingresando del Canadá a través del Toronto Dominion Bank. Esto es un juicio que está activo todavía en Canadá. Entonces se dan cuenta todas las cosas, y el resto, digamos, el grueso del dinero, del poco dinero que se ha ido para pagar a los innumerables inversionistas que han perdido la mayor cantidad de su dinero depositado a lo largo de muchos años, ha venido de transacciones judiciales. Es decir, se ha demandado algunos estudios de prestigio en Florida, en Nueva York, por haber emitido opiniones legales, por haber estado un poco ahí en el costado de esta pseudoestafa. Y claro, en los juicios en Estados Unidos duran tantos años que esos estudios, esas firmas de auditores, no quieren estar exponiendo su nombre y su prestigio durante tantos años, entonces se han llegado a transacciones judiciales, básicamente. Ya tenemos como 7 u 8 transacciones judiciales aprobadas, y eso está siendo lo que permite recuperar el poco dinero que se va a traer para los pobres inversionistas. Por eso cuando ustedes tengan sus clientes, siempre hay que ver la letra fina, cuáles son las exclusiones, pasa mucho en las compañías de seguro también, que cuando se necesita, pero esto está excluido en la cláusula tal de la póliza, ¿no? Entonces, estos eran los temas, no quiero extenderme mucho, no quiero aburrirlos más. Son temas relacionados con cómo el mundo hoy día se mueve a una velocidad bastante rápida, cómo hay abogados que son necesarios para todos estos casos que se van presentando en la vida cotidiana. Claro, yo les he dado un pequeño ámbito, hay mucho más ámbitos en el derecho corporativo, compañías que emiten acciones en los mercados internacionales, juicios, extradiciones, que es algo que estamos viendo ahora, casos penales que tienen distintas jurisdicciones en los cuales han cometido actos penales, en fin. Pero nada, nuevamente quiero agradecer a la Asociación Corpus Juris la gentil invitación, animarlos a que sigan con pasión los estudios. Hoy día el mundo es un poco lo que ustedes pueden descubrir,
Así que trabajen con mucha dedicación y les deseo los mejores éxitos en su carrera profesional. Muchas gracias.